Bienvenidos, almas inquietas y cazadores de verdades a media luz, al refugio donde el chisme no es ruido, sino una brújula que apunta al destino. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy el ambiente vibra como antesala de una tormenta de verano que promete barrer con toda duda. Lo que tenemos entre manos podría reescribir la historia reciente de la farándula turca, un giro que ni el más soñador de los guionistas se habría atrevido a colocar en su libreto. En el ojo del huracán está ella, nuestra reina silenciosa, Yağmur Yüksel. Pero antes de abrir la caja de resonancia, un pacto de lealtad. Deja tu me gusta si crees que algunos amores desafían al tiempo, suscríbete para ser testigo de primera fila y apoya a este canal con tu suscripción. ¿Listos para escuchar el latido de Yağmur? Acérquense. El teatro perpetuo del entretenimiento, donde la vida privada se vuelve espectáculo público, llevaba semanas vibrando con un nombre que se pegó como sombra al de nuestra adorada Yağmur Yüksel, un empresario influyente, poderoso, omnipresente en cenas discretas y tertulias de cristal. Los susurros se transformaron en coros, las conjeturas en sentencias, y algunos titulares de corto aliento celebraron una unión que parecía existir solo en la tinta. Las redes servían, divididas entre quienes lloraban el epílogo de una era y quienes analizaban con frialdad a la supuesta nueva pareja de la actriz. Todos aguardaban un movimiento, un comunicado glacial, una foto robada, o el silencio prolongado tomado como asentimiento. Yağmur, que conoce de sobra el juego cruel de la fama, cayó durante días, dejando que la tormenta golpeara los ventanales de su calma. Pero el silencio, como el agua contenida, busca grietas. Y cuando eligió hablar, no fue para defenderse ni para alimentar el ruido, sino para fijar su verdad con una claridad que cegó a más de uno. La actriz, cuya intimidad es un país con fronteras vigiladas por millones de ojos invisibles, respondió a los rumores con una voz emocionada y precisa que desarmó a los más cínicos. Subrayó que aquello era falso, sin base, sombras proyectadas en la pared de su vida. Y confió a su círculo más cercano una frase que ya recorre el mundo como viento imparable. En mi corazón solo está Bar. Bar Baktas. Detente. Respira. Siente el peso de cada palabra. No es una negación burocrática, ni ese gastado, solo somos amigos. Es una confesión. Es pertenencia emocional declarada en alto, desafiando relojes y circunstancias. Su frase estremeció al ecosistema del chisme, tumbó mesas y obligó a reescribir guiones improvisados. De pronto los discursos se invirtieron y la hipótesis del empresario quedó colgando como lámpara sin luz. Lo que parecía un rumor sólido reveló su fragilidad de papel. Como recordarán, Yağmur Yüksel y Bar Baktas conquistaron un público inmenso gracias a una historia que brotó bajo los reflectores de un set y, durante mucho tiempo, fue presentada como la postal de un amor contemporáneo. Su ruptura, por muy discreta que haya sido, desgarró a miles que los habían seguido en cada gesto. Aún así, una idea insistente persistió. Que lo esencial entre ambos jamás se separó del todo, que bajo las cenizas seguía vivo un rescoldo que de tanto en tanto se encendía en forma de rumor, mirada, canción compartida o simple coincidencia que se negaba a parecer casual. Y aquí me vuelvo hacia ustedes, familia de escándalos de series turcas. Al escuchar En mi corazón solo está Bar, ¿qué sienten? ¿Nostalgia de un pasado que no se resigna a pasar? ¿O el anuncio de un futuro que ya empezó a desplegar sus alas? Déjenme leer sus conjeturas más audaces en los comentarios, cada matiz importa, cada hipótesis enriquece este rompecabezas al que llamamos amor. La última declaración de Yağmur levantó preguntas que cuelgan sobre Estambul como nubes pesadas de buena lluvia. ¿Se reaviva una llama? Voces cercanas a la actriz sostienen con firmeza que el rumor con el empresario no pasó de conversaciones inocentes entre amigos de amigos, un dibujo hecho al vuelo. Nada de romance. Nada de secreto nocturno. Todo un malentendido erigido con cartas de aire. Personas del entorno de Yağmur insisten en que ella es extremadamente reservada y selectiva, y que Bar ocupa no solo un lugar especial, sino un lugar único en su corazón. Analistas finos interpretan esto como un signo inequívoco. No se trata de incapacidad para seguir adelante, sino de esa lucidez rara que reconoce que la página anterior fue escrita con tinta indeleble. Lo dicho por la actriz desbarató la narrativa reciente, devolviendo al supuesto tercero a su condición de figurante en una película cuyo protagonismo ha tenido, y tal vez siempre tendrá, solo dos nombres.
Quien esperaba el escándalo fácil se ha quedado con el eco, porque lo verdadero retumba con mayor fuerza cuando se dice sin adornos. Mientras saboreamos esta revelación, les recuerdo que nuestro trabajo no se detiene. Si quieren apoyar a Escándalos de Series Turcas y permitirnos volar más alto, suscríbanse y acompañen cada investigación. Con una pequeña acción se vuelven parte de esta redacción emocional que no duerme. Gracias a quienes ya lo hacen y nos empujan a ir más allá con cada capítulo. Del otro lado de la orilla está el Bar Baktas. Hasta ahora del famoso actor no ha salido un comunicado oficial respondiendo a esas palabras ardientes. Sin embargo, su silencio no es vacío, es un silencio lleno. Ha llamado la atención de cronistas y seguidores que cada vez que le preguntan por Yağmur, lo escuchan con un tono respetuoso, medido, casi reverente. Bar nunca ha hablado mal de ella, jamás minimizó lo vivido, nunca trató de tapar su pasado con conquistas ostentosas. Ese cuidado con los medios para muchos confirma que el sentimiento es compartido. Las redes están partidas en dos pasiones. Quienes creen que esas palabras de Yağmur y el silencio atento de Bar son la señal de un comienzo nuevo, una segunda temporada con promesa de final diferente, y quienes, más prudentes, ven en la frase de la actriz solo una manera noble de honrar lo que fue, un adiós largo que exige decir la verdad sin lastimar. Pero esas palabras sinceras, tal vez, han entreabierto una puerta que muchos daban por doblemente cerrada. ¿Esta historia terminó? ¿O estábamos simple y llanamente en pausa comercial? La frase de Yağmur desató un pequeño terremoto en el mundo del espectáculo. Los rumores de su vida privada se venían acumulando como nubes, hasta que su respuesta los partió en dos, como un rayo que oxigena el aire. En mi corazón solo está Bar. Bar Baktas. Su sinceridad templó la conversación y, de paso, eclipsó por completo cualquier vínculo con aquel poderoso anfitrión de cócteles. Lo que parecía una certeza se disipó en humo, y en su lugar quedó la contundencia de un sentimiento que no se negocia. Mientras tanto, del lado de Bar aún no hay un pronunciamiento escrito, pero su actitud cautelosa y respetuosa no pasó inadvertida. En los comentarios digitales estalló la celebración, etiquetas que renacen, vídeos editados con música que nos quiebra un poco el pecho, lecturas pormenorizadas de gestos, cronologías armadas con lupa, teorías de encuentros discretos. El eco de la frase se multiplica y, como en las mejores tramas, cada detalle suma, cada silencio habla, cada mirada es un signo. Todo indica que las columnas de espectáculos seguirán masticando esta historia. Yağmur, con su manera serena de caminar entre luces y sombras, dio el golpe más eficaz, dijo lo que siente y lo dijo sin elevar la voz. Negó con firmeza cualquier romance con alguien más, y confirmó que sus latidos siguen alineados con el nombre de Bar. Lo demás, el ruido, ha quedado reducido a un murmullo. La conversación, por fin, corre por los cauces esenciales. Circulan versiones de que podrían anunciar algo juntos. Nadie sabe si se tratará de un proyecto compartido, un viaje breve, un gesto simbólico o simplemente, la palabra que más importa, nosotros. Lo cierto es que el péndulo se ha inclinado hacia la esperanza. Cuando alguien pronuncia una verdad personal tan clara, el mundo que la rodea se acomoda, como si buscara hacerle sitio a una segunda oportunidad. Las declaraciones de Yağmur seguirán en titulares y sobremesas. Su solo Bar actuó como una llave. Dijo basta al juego de sombras, fijó un punto de partida. Para los fanáticos, para los curiosos, para quienes ven en las parejas de la pantalla un espejo extrañamente cercano, esto importa. Porque algunos romances no son solo relatos de dos, sino capítulos vividos por todos, a distancia, a contraluz, con el corazón prestado. Ahora la pelota está en la cancha de Bar. Su silencio puede convertirse en música o mantenerse como el mutismo de quien prepara un movimiento grande. Sea cual sea el siguiente paso, aquí estaremos. La vigilia es parte del rito y Escándalos de Series Turcas no suelta el hilo cuando la trama se vuelve fina. Si hay un gesto, un guiño, un signo mínimo, lo leeremos juntos. Mientras la ciudad se queda en vilo, vuelven las preguntas viejas con ropa nueva. ¿Cuánto dura una historia que fue escrita con verdad? ¿Puede la distancia enseñar lo que la proximidad no alcanzó a decir? Los cielos de Estambul, cargados de humedad y promesas, parecen acompañar la espera. Hay días en que un susurro es suficiente para cambiarlo todo. Hoy, la declaración de Yağmur ha sido más que un susurro. Conviene subrayarlo.
No ha sido un dardo contra nadie, no es una sombra lanzada al tercero ausente. Es, ante todo, un acto de honestidad que traza límites y a la vez abre caminos. En el territorio íntimo que ella defiende con uñas de seda, eligió nombrar a una sola persona. Bar. Lo hizo sin espectáculo, sin filtro, con una elegancia que complica al amarillismo y pone la conversación en su sitio. Así que, queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, llega la hora de la tribuna. Quiero leerlos. ¿Creen en el retorno de los grandes amores? ¿Piensan que lo de hoy es una despedida hermosa o una invitación al capítulo siguiente? Dejen su comentario, denle al botón de me gusta si esta noticia les aceleró el pulso y si aún no lo hicieron, suscríbanse. No es un cierre. Es un comienzo dicho con voz baja y mirada firme. Nuestra promesa es simple, seguiremos atentos, sin exagerar lo que no exista, pero sin ignorar lo que palpita. Porque en este oficio, como en el amor, el detalle importa. Y pocas veces un detalle dijo tanto como esa frase breve que ya no podemos dejar de escuchar: en mi corazón solo está Bar. Bar Baktas. Queda la brisa, queda la espera, queda el presentimiento. Aquí estaremos para contarlo. Hasta pronto.